Bien, vamos a ir a la palabra y abra sus Biblias en Isaías. La semana pasada estuvimos en Isaías, amén. Así que vamos a ir a Isaías capítulo 11. Yo pienso que usted ha oído mucho de este pasaje. Espero que el Señor nos instruya, porque yo estoy aquí para ser instruido, igual que usted, sobre la palabra. Y siempre les digo, no soy un predicador, pero usted va a recibir la palabra y se predicará a usted mismo. ¿Ok? Así que estaremos viendo la instrucción del Señor y la palabra, y usted mismo se predicará y se enseñará en el Espíritu de Dios. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 11, versículo 1 de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Dejámoslo ahí. Démoslo ahí, porque si sigo voy a entrar en otras áreas que no quiero entrar en este momento. Como dije, esta porción obviamente se ha oído muchas veces, y yo tengo el concepto que el Señor me muestra en esto es realmente que esto es la naturaleza y el hombre creado según Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que enseña esta porción, el nuevo hombre creado según Dios en Cristo Jesús. Y es simple. La palabra aquí nos está diciendo, no es que esto es lo que se le llaman los 7 espíritus de Dios, que se habla en otras porciones de la Escritura, y a veces tratamos de desarrollar esto a otros niveles, algunos han opinado que son los 7 niveles o los 7 cielos, los 7 niveles de entendimiento espiritual, pero para mi entender, esto es la persona de Jesucristo, la cual está describiendo esta porción. Y como la persona de Jesucristo es la nueva naturaleza y la nueva criatura creado según Dios, nosotros en Él hemos sido creados también y conformados a esta palabra. Así que lo primero que dice es el Espíritu del Señor. Obviamente en su escritura dice la palabra, dice el Espíritu de Jehová. Yo siempre les he dicho, soy difícil de usar esta palabra porque para mi vocabulario nuevo testamentario, Jesucristo nunca me lo enseñó. Y como el Señor nunca me enseñó esta palabra, yo no la uso. Él me enseñó el nombre de Jesucristo como el único nombre que está sobre todos los cielos y la tierra, y me enseñó la revelación del Padre. No me habló nada de Jehová. Así que es una palabra que no la uso, y perdónenme, usted la puede usar como usted quiera. Lo digo porque siempre a veces las personas me preguntan, ¿por qué no dice Jehová? Lo explico y lo he explicado muchísimas veces. No estoy en contra de que la pronuncia, no estoy diciendo que es malo, simplemente que yo en la enseñanza que el Señor me ha dado no me la enseñó. Él nunca la mencionó, nunca me dijo que ese era el nombre del Padre. Él me dijo, te presento al Padre y este es el nombre que te doy para que vivas por toda la eternidad, en el cual encontrarás salvación y vida eterna. Amén. Eso es todo. Así que dice, el Espíritu del Señor. ¿Y el Espíritu del Señor es el Espíritu, obviamente, que da a tu vida y a nuestras vidas el control de ti mismo? Sin ese Espíritu no puede ser el resto de la función del Espíritu de Dios. Hablando de esto, es un solo Espíritu, obviamente,
pero el Espíritu del Señor es lo primero que llega a ser en nuestras vidas. Y es el Espíritu que señorea sobre lo que ha señoreado siempre sobre tu vida. Sin ese, tú seguirás en otras áreas, pero obviamente seguirás gobernando aquello que ha gobernado en tu vida. Es decir, que el Señor viene a quitarte el dominio que siempre ha estado manipulando tu vida. Aquello que siempre estaba dirigiéndote bajo engaños, bajo presiones, bajo temores, bajo todo lo que usara, siempre te gobernaba. Es aquella voz que siempre estaba tratando de intimidarte y hacerte creer infinidad de cosas para un fin, llevarte a la miseria y a la destrucción. Así que tú vienes a gobernar por el Espíritu del Señor lo que antes te gobernaba. Así que estableces el dominio y el gobierno bajo el Espíritu del Señor. El Espíritu de sabiduría es el Espíritu de la verdad. Es el Espíritu que te muestra y te revela lo que está oculto detrás de la sombra. Es decir, te manifiesta la verdad. Porque Él te da a luz no lo que está vamos a decir, no la sombra, sino lo que está detrás de la sombra, que es la verdad. Es lo que representa lo que Dios dejó establecido aquí en la tierra. Hemos hablado muchas veces de esto. Así que cuando tú hablas del Espíritu de sabiduría, es la manifestación y la revelación de la verdad detrás de la sombra. Ahora, el otro espíritu que menciona aquí es el espíritu de inteligencia. Inteligencia es el espíritu que realmente, ¿cómo decirte? La sabiduría, que es la revelación de la verdad, es lo teórico, y la inteligencia es la adquisición de ello. Es la práctica, es donde tú, al conocer la verdad, la recibes en tu vida. Así que el espíritu de inteligencia es el que te lleva a aplicar lo que tú has descubierto en la verdad. La verdad viene a ser aplicable a tu vida. Así que después de eso sigue el espíritu de consejo. El espíritu de consejo es realmente lo que viene a ser en tu vida la dirección de Dios para ti. ¿No has oído lo que dice Isaías? Creo que lo dice Isaías. Si quieres no vayas allá, simplemente te lo voy a decir, o si quieres ir. Dice, oirás a tus espaldas palabra que diga, este es el camino por el que debes andar. O sea, el consejo es la palabra que te dice, oye, hijo mío, mis palabras, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Dice, oye mis mandamientos, dirígete por el camino de la justicia. O sea, el consejo es la dirección que Dios te da para vivir en lo que estás tomando. Fíjate, es lo que estamos describiendo es el nuevo hombre. Cuando tú llegaste a Cristo, lo que tú recibes primero es el Espíritu del Señor para conocer, para gobernar lo que antes te gobernaba, de tal manera que ya todo aquello que antes te gobernaba, te sujetaba, te manipulaba, ya no es más. Luego entonces Dios empieza a dirigirte a conocer la verdad, que es la verdad que está oculta. Luego entonces vienes a aplicar esa verdad en tu vida, por lo tanto necesitas ser guiado, porque el enemigo siempre está guiándote a ti a hacer lo que él quiere que tú hagas. Y no importa si eres cristiano, él llega con la voz para quererte hacer a ti fracasar en tu camino. Esa voz que te habla de hacer lo que a veces no debes hacer, es lo que algunos le llamaban el ángel del bien y el ángel del mal en el oído. Tú has visto eso y lo has experimentado en tu vida. ¿Cómo? Hay una palabra que te dice de hacer lo correcto y hay otra que te da la excusa de por qué no hacer lo correcto. Entonces, el consejo de Dios es aquel que viene
para dirigirte en hacer lo que está correcto hacer, lo que Dios quiere para tu vida. Y es astuto, obviamente, el enemigo a veces cuando llega, porque, por ejemplo, un ejemplo simple. Tú quieres comprar algo que realmente te ha gustado, pero que no tienes, vamos a decir, no tienes el dinero para comprarlo, pero te gusta. Y entonces el enemigo te dice, cómpralo. Y tú dices, no tengo dinero. Pero la voz te dice, oye, tú te lo mereces. Tú has trabajado mucho. ¿Por qué no te vas a dar un gusto? Puedes comprarlo. Ahí está la tarjeta de crédito. Te dan el dinero. Pero el consejo, si lo oyes del Señor, te va a decir, Él lo que quiere que te esclavices bajo la deuda. Estás oyendo al que te está aconsejando mal. Entonces, cuando tú escuchas el consejo de Dios, te abre el entendimiento que no es lo que tú estás adquiriendo, sino en lo que vas a caer, porque las decisiones que tú tomes ahora pueden ser prisiones para después. Entonces, Él preserva tu pie de quedar preso. Antes de las decisiones, tomas el consejo de Dios, el que te guía en las cosas que debes de hacer, para entonces saber que Dios te está aconsejando sobre lo que está por delante. Por eso es el Proverbios, los Proverbios te instruyen mucho sobre eso. Oye, hijo mío, el camino del Señor es justicia. Todo lo que te habla es sobre el consejo de cómo tú debes de tomar la dirección de Dios en tu vida para que tu camino se abra y no tropieces cuando corres, no caigas y para que no quede preso tu vida en el lazo del enemigo. Así que ese es el consejo, la dirección que siempre Dios te va a estar dando en tu vida. Y luego dice, ¿cuál es el otro? El conocimiento, ¿cuál es el otro que dice? El espíritu de consejo y de poder, que de poder lo que quiere decir es templanza. Y este poder no es el poder que tú tienes para manipular las cosas, es el poder que tú tienes para dirigir tu vida en el consejo que Dios te da. Porque, ¿de qué te sirve que Dios te aconseje si no tienes el poder para hacer el consejo de Dios? Así que la persona que está nacida de Dios vive bajo esta dirección, bajo esta estructura de saber que su dependencia en Dios es absoluta. El consejo que Dios da es vivir de esta manera, por lo tanto el poder que Dios te da es el que te hace vivir de esa manera. Es como dice la palabra, de Dios viene el poder, el querer como el hacer en su buena voluntad. Así que de Dios es de donde viene todo lo que tú necesitas o necesitamos para vivir. Así que Dios nos da la sabiduría, Dios nos da el entendimiento para vivir en eso. Así que el poder y la templanza es aquello que te dirige en aquel consejo que Dios te da, que recibes la dirección. Este es el camino por el cual debes andar. Dirígete en él, es bueno. Luego dice, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Fíjense que van unidos el espíritu del Señor con el espíritu de sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo y de poder está junto. Es el espíritu que te aconseja y que te da el poder para vivir en ello. Luego el de conocimiento y de temor del Señor. Obviamente, el espíritu de conocimiento es el que te da la relación y la formación en el Señor. Por ejemplo, en 2 Corintios 3:18 dice que venimos a ser transformados de acuerdo a la imagen del Señor. Así, por la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria hasta la misma imagen por el Espíritu del Señor. Así que cuando vamos desarrollando el conocimiento, no significa conocimiento acerca de Dios, sino es la identificación con Dios, es la transformación de acuerdo a cómo tú
empiezas a tomar el espíritu de sabiduría de Señor sobre tu vida, que es, dice, donde está el espíritu del Señor hay libertad. Y libertad hay cuando tú te quitas el dominio, obviamente. De ahí viene la sabiduría que te muestra la verdad. La verdad se aplica en tu vida y empiezas a caminar en esa verdad bajo el consejo de Dios, y eso hace que vayas formándote a la imagen del nuevo hombre. Vas transformándote de acuerdo a cómo vas obedeciendo, vas caminando y se va formando Cristo en nuestras vidas. Así que la formación es la transformación, que es el conocimiento y la identificación. Luego dice, el temor del Señor. ¿Cuánto hemos oído nosotros acerca del temor del Señor? Algunos dicen hay que tenerle miedo al Señor. Otro dice es reverencia. Pero una cosa entendí. El temor del Señor es solamente la manifestación de una cosa: obediencia. Una vez tú te identificas con el Señor, lo único que vas a manifestar en tu vida es la obediencia. La obediencia que se manifiesta, obviamente, por el conocimiento y la identificación de hijo, porque el hijo obedece al Padre. O sea, una cosa es consecuencia de la otra. Y todas están unidas y todas van dando la manifestación en base al desarrollo de la vida cristiana o la vida del nuevo hombre que Dios creó. Ahora, esto es la entrada a esto que queríamos hablar, porque todo esto es, como dije, ver simplemente al nuevo hombre que Dios creó. En sus manifestaciones es como decir, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es la manifestación. Esto es el Espíritu, significa la actitud. El Espíritu es la actitud con la cual tú empiezas a ser alimentado de todo lo de Dios y produce en ti esta manifestación. Pero ahora vamos a ver cómo todo esto estaba dentro de la Escritura y cómo está unido en todo el concepto de la obra de Dios. Obviamente, los 7, como dije, espíritus están representados en muchas áreas y podemos ir directamente a lo que sería el tabernáculo. Ahí está representado en el candelabro, ¿correcto? El candelabro tenía 7 ramas, que eran aquellas que estaban encendidas todo el tiempo en el lugar santo, que era la primera entrada. Cuando se entraba al tabernáculo, ahí estaba el candelabro, estaba la mesa, y algunas porciones de la Biblia dice que estaba dentro de ese lugar el altar del incienso, pero cuando vemos a Pablo explicándonos eso en Hebreos, nos dice que estaba dentro del lugar santísimo, donde estaba el arca, que ahí estaba el maná, la urna que tenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del testimonio. Obviamente había un propiciatorio y los ángeles. Ahí estaba el candelabro que representaba esto de los 7 espíritus. Pero vamos un momentico ahí a Hebreos para que lo veamos. Tenemos tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces no se preocupen por eso. Hebreos capítulo 9. Dice, en el versículo 1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, fíjense, quiero decirles algo. Cuando aquí dice la primera parte, no está hablando de la primera parte del tabernáculo, sino la primera parte que es el primer tabernáculo, el terrenal.
porque lo vi en el texto del griego y está hablando del primer tabernáculo. En el primer tabernáculo está el lugar santo, que dice, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, o el segundo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en el cual había un censario de oro, y en el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Nos dejó así como con hambre. Ahora bien, esa era la división que había dentro de la cobertura. Aparte estaba, porque el tabernáculo también significaba todo lo que era la parte de afuera, y cada una de ellas tiene su significado tremendo. Y hoy en día seguimos hablando a veces de ese tabernáculo, pero lo seguimos mostrando de esa manera. Y obviamente nada que ver con el nuevo tabernáculo, que ahora es Cristo y su templo y todos aquellos que estamos en Cristo. De tal manera que, por ejemplo, esa división de esa cortina que había ahí no existe más. Una. Segundo, la luz que venía del tabernáculo, perdón, del candelabro, ya no es esa luz, sino es la misma gloria de Dios. Así que eso queda automáticamente eliminado de lo que sería una visión ahora del nuevo tabernáculo. Así que eso representa realmente, dice, el nuevo templo en donde Cristo entró, que es el cielo mismo. Pero cuando hablamos de entrar al cielo mismo, pensamos nosotros que hay un lugar en el cielo que tiene semejanza, y no nos damos cuenta que realmente ese tabernáculo representa la persona misma de Cristo, y ahora todos los que estamos en Cristo y la obra de Dios en cada uno de nosotros. De tal manera que ese es el alma y el corazón del hombre, en donde está la provisión de Dios, la iluminación de Dios, y está también el testimonio de Dios. Y ahí está también la intercesión hacia Dios. Y ahí está también lo que es la propiciación, que es la obra que Dios hizo a favor de nosotros. Todo eso está dentro de nuestros corazones. En nuestros corazones está el maná, que es la provisión de Dios. Está la vara de Aarón, que significa el llamado que Dios nos ha dado, y lo seco que éramos y hemos reverdecido en Cristo Jesús. El testimonio de los mandamientos de Dios, que esa es la parte donde nosotros tenemos la obediencia a nuestro Dios por medio del testimonio. Y obviamente es el señorío de Dios sobre nuestras vidas y la cobertura de Dios que nos protege sobre nuestros corazones y sobre todo nosotros. Así que ahí tenemos todo eso. Obviamente pudiéramos hablar de lo que está afuera, del lavamiento y del sacrificio y todo eso en el proceso antes de todo esto, pero no vamos a ir para allá. Simplemente decimos, es por decir, por hablar se me fue el nombre. No, por hablar del candelabro, que me fui para allá. Así que el candelabro representa obviamente esto mismo, porque ya Dios estaba hablando que dentro de nosotros se manifestaría el Espíritu en todas las funciones necesarias para traer luz a nuestras vidas. Así que ese tabernáculo, ese candelabro, representaba la suministración, y nosotros hablamos siempre de la unción. La unción era el aceite que traía la luz. Así que la luz alumbra. ¿Y qué alumbra la luz? La verdad. Es decir, la unción es la suministración o es el Espíritu de Dios en nosotros en la manifestación de estas propiedades, vamos a decir, del Espíritu en nuestras vidas, en donde nos produce, la unción produce en nosotros lo que Dios quiere que produzca. Por eso dice Juan que no tengamos miedo o que no nos preocupemos, porque la unción está en nosotros, la cual nos enseñará. La unción nos enseña, porque la unción es el Espíritu mismo
el cual se manifiesta proveyendo luz y dándonos lo que necesitamos para vivir. Por ejemplo, la verdad, y todas estas cosas que estuvimos hablando son manifestación de eso. Ahora, vamos un poquito más al Zacarías. Vamos a seguir viendo Zacarías, capítulo 4. Zacarías. Se me escondió. Zacarías 4. Dice, vamos a leer en el 1. Escuchen esto. Zacarías 4, versículo 1. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Aquí vemos que la obra en nuestras vidas es por el Espíritu. ¿Quién eres tú, oh gran monte delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia sobre gracia. Gracia y gracia a ella, perdón. Vino palabra del Señor a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de la casa y sus manos la acabarán. Qué bendición, porque lo que el Señor comenzó, lo terminará. Así que todo lo que comenzó en nuestras vidas, Él está trabajando y aún trabaja fuertemente. Y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros. Mira esto, el mismo que está hablando está diciendo que me envió a vosotros. O sea, ¿quién estaba hablando? El Señor, que representaba a Zorobabel, le estaba poniendo ese nombre, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Oye esto, estos 7 son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Guarda esto. Así, el candelabro, ¿ok? 7 lámparas, que son, o sea, las lámparas que tienen la luz. Aquí dice que estos 7, que está hablando de las 7 lámparas, está hablando de los 7 ojos del Señor que recorren la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? A la derecha y a la izquierda del candelabro, perdón, a la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En la versión anterior, antigua, dice, estos son los 2 hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra. Aquí, por esta traducción, obviamente se han dicho que son los 2 personajes que aparecerán supuestamente en los tiempos finales del Apocalipsis. Pero cuando nosotros vemos que dice que son los 2 hijos de aceite y son los que están suministrando, fíjate esto, suministrando el aceite al candelabro, y el candelabro obviamente son los ojos del Señor. ¿Qué tomamos nosotros por estos 2 ungidos? O estos son hijos de aceite realmente. Está diciendo, esto está hablando de la palabra del Nuevo y del Antiguo Testamento, que son hijos son hijos del Señor, porque es la palabra que ha nacido de Dios o ha salido de Dios, y son los que suministran la provisión
vamos a decir, de la unción. A través de la palabra nosotros recibimos la unción que nos trae la luz y la revelación de Dios a nuestras vidas. Y son por los medios los cuales nosotros vemos. Pero seguimos siendo 7, ¿ok? Seguimos siendo 7. Vamos a seguir un poco más adelante. Así que vamos ahora a Apocalipsis 5. Vamos a leer desde el 1. La semana pasada les di lo del burrito, ¿no? Ahora les voy a dar otro. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Oye, estos 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, ensangrentado, muerto, o sea, como muerto, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos, los 24 ancianos, ¿qué pasa conmigo hoy? Estoy leyendo muy rápido. Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué les quería decir algo aparte de esto? Siempre hemos oído y se nos ha enseñado que los sellos y los 7 sellos, ya sabemos que Cristo es el que abre los sellos, pero siempre nos ha dicho: los 7 sellos son el tiempo de la gran tribulación, donde la destrucción vendrá a ser ejecutada sobre la tierra para la destrucción de ella. Y yo digo, mentira es. ¿Qué quiere decir realmente significa abrir los sellos? Ok, antes de Cristo en el Antiguo Testamento, todo lo que estaba escrito era sellado. Y por eso a algunos profetas se les dijo de antemano: esto séllalo, porque esto es para el final de los tiempos. Quiere decir que nadie en el Antiguo Testamento podía realmente entender y discernir lo que estaba escrito. Todos lo leían y nadie podía entender ni siquiera qué era nada de todo eso. ¿Quién abrió lo sellado en el Antiguo Testamento? Si no fue Jesucristo por su muerte. Al él morir, nosotros hoy podemos entender que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento estaba referido a su obra, a su manifestación, a su muerte y al reino que venía a establecer sobre la tierra. Pero nada podía ser descubierto antes de que él muriera. Por lo tanto, cuando él murió, es cuando se reveló lo que estaba sellado. Por eso es que dice que el único que se encontró para abrir los sellos fue él. Si usted lo quiere tomar así, o sea, de la otra manera, no es. Por eso digo, predíquese usted mismo. Usted mismo acepta y recibe lo que es la instrucción. Pero la verdad
es que los sellos, lo que estaba sellado en el Antiguo Testamento, es revelado ahora en nosotros. Y los 7 sellos son los 7 espíritus, son los 7 ojos, que son las 7 iglesias que representan la plenitud de la iglesia que está en el mundo entero. ¿Qué significa? Que el Señor ha puesto su iglesia en el mundo entero. Por eso dice que son los ojos del Señor que ven por toda la tierra. Dios ve por su iglesia y a través de su iglesia. Y la revelación de lo que vemos viene de la dirección de Dios, de su palabra, suministrándonos a nosotros el Espíritu, porque el Espíritu es la palabra. El Espíritu es la palabra, y cuando la palabra llega a tu vida, toma vida. Cuando llega a ti, se vivifica, se convierte en vida. Esa vida te da la capacidad de gobierno, de entendimiento, de discernimiento, de poder. Te da la capacidad de obediencia, te da todo eso en tu vida, porque tiene que llegar por medio de la fe a ser producida en ti para manifestarse, y tus ojos empiezan a ser la visión de Dios en la tierra. De tal manera que Dios mira como es su iglesia y está en toda la tierra, por medio de ella ve. Quiere decir que tú eres los ojos de Dios aquí en la tierra. Y como tú veas, es como se verá. Por eso es importante que dice, mira cómo ves, porque conforme a lo que tú veas, es como tú veas. Es como si tu ojo tiene luz, verás bien. Si no, la misma oscuridad serán las mismas tinieblas. Dice como que, ¿qué tal serán? Si lo que tú crees que es bueno, ¿cómo serán las mismas tinieblas? Por eso es que cuando nosotros suministramos se nos es suministrada la palabra y el entendimiento en nuestro corazón, empezamos a ver las cosas diferentes, las empezamos a ver conforme a Dios, empezamos a ver el proyecto de Dios en los demás, empezamos a ver la obra de Dios en todas las áreas. Y ahí es donde el hombre, o digo hombre por ver la obra de Dios, el ser humano empieza a producir la manifestación de la obediencia de Dios. Pero obviamente, si no hay la suministración, y esa suministración de la palabra no se manifiesta a través del Espíritu, todo es superficial. Porque solamente cuando el Espíritu, cuando es a través de los olivos, que es la unción que llega a tu vida, es cuando tú empiezas a recibir en tu tabernáculo la luz de la gloria. Al principio no comienza así. Al principio comienza con una antorcha. ¿Qué dice? Porque dice la palabra profética más segura, la cual le dice puede ser al principio como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana alumbra. O sea, no nos quedamos en la antorcha. Vamos buscando el resplandor de la verdadera luz. Pero nos guía esa palabra en el camino en el cual nosotros vamos. Por lo tanto, ¿qué decir sobre todo esto? Lo de los sellos lo dejé como algo separado, ¿no? Lo quería decir, no lo tenía que unir, sino que era como que te compliqué la vida. Porque te quedas analizando eso y ahora vas a ir a muchos lugares a ver. Pero lo que estábamos hablando era básicamente el producto de lo que nosotros hoy somos, es de cuánto las 2 ramas suministran aceite vamos a decir, al tabernáculo, que es donde está el candelabro, que ya no alumbra con una lucecita, ya refleja la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que alumbre nuestro corazón y para que pueda llevar
a nosotros la revelación de todo lo que hay dentro de nuestros corazones y se produzca a través del principio de lo que hay dentro de nosotros la relación con nuestro Dios, la seguridad de la provisión de Dios, la seguridad obviamente del llamado que Dios nos ha dado. Y obviamente, seguro, es la obediencia a su palabra. O sea que dentro de todos los espíritus, dentro de lo que se dice de los espíritus de Dios, que es la manifestación del mismo espíritu del Señor, está todo la revelación de lo que es la obra de Dios en nuestras vidas. Dentro de lo que está dentro del tabernáculo, que es lo que está dentro de nuestros corazones, para que nos pueda guiar en la obediencia del camino correcto en el cual Dios nos ha marcado y que nos ha revelado por la gloria de Jesucristo. Así que dentro de todo esto, obviamente hay muchas quizás cosas que todavía no había oído. Por ejemplo, la de las ramas de los ungidos. Si no es cuestión de que tú puedas buscar dirección de Dios para entenderlo, no lo rechaces. Simplemente quédate con Él buscando dirección. Pero si la obra de Dios es para tu vida y tú de verdad amas conocer la verdad, el espíritu de sabiduría te va a revelar las cosas que necesites. ¿Ok? Yo sé que la iglesia obviamente es la manifestación de Dios en todos lados. Y quizás, como siempre les he dicho, hay muchas cosas que el enemigo ha tratado de confundir y ha tratado de llevar a cancelar la obra de Dios. Y lo ha hecho simplemente porque tenemos siempre la costumbre de pensar que el sumo sacerdote era el que entraba en el lugar santísimo y él es el único que puede entrar con la sangre y es el único que nos puede dirigir a nosotros en nuestra vida. Ese concepto siempre está presente en la iglesia porque no queremos nosotros tomar la dirección de buscar que Dios se manifieste con el espíritu de sabiduría en nosotros. Eso significa que siempre estamos hambrientos por escuchar. Y cuando escuchamos, no tenemos el discernimiento para saber lo que es bueno y qué es malo, qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Entonces es importante que cada uno de nosotros sepamos que es parte de la nueva creación de Dios, el espíritu de sabiduría para que te revele la verdad, para que no seas preso de la mentira. Porque la mentira está acechando, pero siempre tiene efectividad cuando la verdad no está. Y la verdad, se conforma con escuchar la verdad de otro y no esperar. básicamente, es cuando una persona realmente no le interesa saber qué significa abrir los sellos y acepta que otro le diga lo que quiere decirle. Porque alguien en algún lugar asumió que eso era un tiempo de destrucción para la tierra, un tiempo de aniquilamiento sobre todas las cosas, y que Dios venía como a pisotear la tierra para hacerla para aniquilarla. Por lo tanto, esa persona que sacó esa información de la Biblia, que está visible ahí, que no se necesita sabiduría para verla, está ahí. Pero lo que está detrás de ahí es lo que no se puede ver si no es con el espíritu de sabiduría. Eso lo dijo y otro que lo oyó simplemente lo aceptó. Y simplemente quiso seguir la cadena de regar lo que estaba ahí. Yo no puedo ir en contra de la enseñanza que está escrita, que se dice, simplemente yo puedo aceptar lo que Dios me dice. Si no te lo dice a ti, tienes que buscar discernimiento y buscar en oración lo que Dios te dice, pero si hay algo que está en contra de lo que estás oyendo, Dios siempre te va a dar entendimiento sobre eso. Nunca te va a dejar sin Él. Pero no busques nunca de Dios
para contienda. No busques para satisfacerte en lo que tú quieres. Porque si tú buscas con el espíritu de aprobación en lo que tú crees, entonces no vas a tener equidad. Tienes que buscar con el entendimiento de la obra de Dios. Porque si buscas, todos buscan con algo. Y si tú te das cuenta, pocas personas agarran la Biblia para buscar entendimiento en ella. La mayoría lo busca porque tiene un problema y quiere una solución y quiere buscar una promesa. O sea, llegamos a la Biblia por una necesidad, pero porque nunca se nos ha presentado la necesidad de conocer la verdad, porque hemos aceptado siempre lo que nos dicen. Pero cuando tú busques al Señor para que te dé entendimiento sobre su verdad, Él siempre va a atender a tu llamado. Amén. Pero como vuelvo y repito, no busques para contender. A veces buscamos para, si tenemos un testigo de Jehová, queremos ir ahí y contender con él y buscar palabras para contender con esa persona. No necesitamos hacer eso. Ni contender con el impío, no necesitamos hacer eso. Buscamos la palabra que nos alimente, porque la verdad alimenta, pero la verdad llena de gozo. Porque cuando vemos esta obra de Dios y que Dios la dejó ahí escrita, la dejó para que nosotros la pudiéramos recibir y ver, y el sello que estaba sobre ella se quitó de nuestros ojos, entonces podemos discernir que Jesucristo venía a esta tierra y venía en la condición que vino para hacer una obra de libertarnos a nosotros de la esclavitud y darnos su espíritu, para que en ese espíritu conociéramos a profundidad cosas que nunca vio ojo ni oído oyó, porque estaban sellados. Como ojo no vio ni oído oyó, porque estaban bloqueados, hoy nosotros podemos por el espíritu discernirlas y entenderlas y participar de ellas en nuestra vida. Porque lo espiritual se entiende por lo espiritual. Así que hoy en día el tabernáculo, que es tu vida, ya no tiene divisiones. Es uno solo. Y está alumbrado no por un candelabro, sino por la gloria del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Me gustó mucho la porción donde decía, estos son los 7 ojos del Señor. Y más cuando están los 4 seres vivientes que tienen ojos por todos lados. Y se pasó de 7 a hacer una multiplicación. Dices, ¿tú qué son los 4 seres vivientes? Bueno, los 4 seres vivientes son también los 4 evangelios que tienen la vida y que tienen la obra y la visión de Dios en toda ella. Así que por todos lados está la manifestación de Dios. Y esto es lo que también nos enseña la palabra, que dice que el hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Así que una cosa quiero que te lleves hoy, y es el punto realmente por el cual he llevado todo esto a hablar, que tú reconozcas que la obra de Dios se va a dar dependiendo la visión que tengas en tu vida. Si tú eres la iglesia, eres los ojos de Dios, quiere decir que en la forma que tú veas todas las cosas, es en la forma que tú estarás desarrollando tu vida. Y en la manifestación de Dios se dará de acuerdo a ese principio. Si la luz que alumbra en tus ojos es buena y es de Dios,
siempre vas a estar un paso adelante y vas a estar siendo llevado en el Espíritu de Dios, y las cosas que veas van a ser determinantes, porque lo que quería cerrar esto era, si te das cuenta, cuando habla en Isaías 11, volvamos al principio. Dice, en la traducción más antigua dice, le hará oler diligentemente en el temor del Señor. O sea, que le iba a hacer entender en la obediencia al Señor. O sea, el único entendimiento que el cristiano tiene es obedecer a Dios. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, o sea, no decidirá por lo que sus oídos oigan, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto nos deja saber que el hombre creado en Cristo Jesús tiene una conducta, y es la manifestación de su caminar. Y en su caminar dice que es diligente en obediencia al Señor. Una de las cosas que tenía Jesucristo era que siempre decía, yo no hago lo que yo, básicamente decía, yo no digo lo que yo digo no viene de mí, sino viene del Señor. Lo que yo hago es lo que el Señor, lo que veo a mi Padre hacer. Es decir, él manifestaba en todo que lo que él hacía era la obediencia al Padre. Por ningún lado vemos al Señor haciendo lo que le agradaba, sino que siempre mostró la obediencia al Señor. Y dice que no juzgaría, él no juzgaba las cosas por lo que veía. Y eso es algo que a nosotros nos viene a ser como difícil, porque siempre estamos juzgando las cosas de acuerdo a lo que vemos. Todo lo que ve es lo que gobierna a veces nuestra vida. De tal manera que las cosas van mal, las cosas van mal. Las cosas van bien, las cosas van bien. Pero cuando nosotros tenemos ahora una persona diferente en Cristo Jesús, ya no nos gobierna lo que vemos o lo que oímos, sino la dirección de lo que Dios nos da a nuestras vidas. Cuando empezamos a ministrarnos de esa manera, el señorío empieza a manifestarse de Dios en nosotros, porque obviamente el mundo puede ser manipulado por las circunstancias y por las situaciones, pero el que tiene a Cristo es dirigido bajo un principio que está regido por la verdad. La verdad es aquello que no lo podemos ver a veces, pero que está manejando y gobernando este mundo. Este mundo no es gobernado por las circunstancias que vemos, sino por el poder de Dios que lo sostiene. Aunque pueda ser manipulado en ciertas circunstancias por las cosas de este mundo, no es gobernado realmente por el mundo, por el mal. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es el Señor sobre los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. Así que, al final de cuentas, brinque o no brinque el enemigo, quien gobierna es Dios. Y cuando tú te mantienes en la posición de Dios, no importa cuánto brinque, lo que va a suceder es lo que tú estás previendo que suceda. Porque tu ceñidor y tu afincador es la justicia de Dios que te sostiene y la fe, la cual te hace ver la obra de Dios. Así que esa es la posición del cristiano y su vida diaria en este camino. No podemos dejarnos llevar por todo aquello que vemos, porque lo que vemos cambia todos los días. Lo que oímos no necesariamente es lo que debemos de oír o lo correcto que estamos oyendo. Oímos las noticias, oímos esto, entonces estamos siempre preocupándonos por las noticias que oímos.
pero ¿de qué me preocupa a mí las noticias que oímos? ¿Qué me preocupa a mí lo malo que va pasando en este mundo? Si yo no tengo control sobre eso, porque eso está escrito que pase. Lo que sí tengo control es que nada de eso a mí me manipule para que me influya o me manipule en el control del temor o la inseguridad que yo pueda presentar en mi vida. Por eso es importante que si el Espíritu del Señor no gobierna nuestra vida, todas las demás manifestaciones estarán inactivas en nosotros. Lo principal es saber que el Espíritu de Dios debe estar siempre en primera posición, gobernando nuestras, vamos a decir, gobernando aquello que nos gobernaba. Yo espero que usted haga hoy, yo sé que como dije, son más clases que estoy dando ahora, pero si yo no doy estas clases, yo no puedo realmente desarrollar lo que quisiera o lo que Dios me ha mandado a desarrollar en nuestras vidas. Y es la formación del principio, porque no todos ustedes llegan a las clases. Nosotros damos unas clases los lunes que estamos viendo, si quieres cierra ahí ya, estamos viendo